Hola, zaragocistas. Esto es lo que hay, que diría Piqué. 8 empates consecutivos, que ya es el récord de la categoría. Este domingo lo podemos superar, aunque en los casos anteriores a la novena sí consiguieron la victoria. El equipo se ha estancado las últimas semanas, las buenas sensaciones han ido desapareciendo. Yo ahora veo bastantes dudas. Es un equipo que podemos decir que es timorato, que está pensando más en no encajar dada su propia debilidad y sus carencias ofensivas, en buscar la portería, y en varios partidos pues ha reaccionado ya cuando tenía un gol en contra. Vamos a ver si este domingo se puede ganar al Mirandés, porque en caso de no ganar pues sería la cosa ya bastante seria y tendríamos ya una temporada bastante similar a la pasada, aunque dado este nivel tan bajo de la categoría, pues con una sola victoria estamos todavía fuera de los puestos de descenso. También es lo que hay en cuanto a la circunstancia del límite salarial. Somos el sexto equipo por la cola, estamos a la par de equipos como Ponferradina, Mirandés o Burgos, y atendiendo a una lógica, pues nuestro objetivo no tiene que ser por lo que la permanencia. Aquí no estoy acusando ni mucho menos a Jim de vender humo. Alguien siempre le estaré agradecido por salvarnos el año pasado y salvar al club, pero están pasando las semanas y, como digo, pues no hay una evolución del equipo y las propias limitaciones se están viendo. De hecho, nuestros delanteros todavía no han hecho, a excepción de Narváez, ningún gol. Pues ahora estamos viendo un déjà vu de la temporada pasada, a pesar de que parecían unos delanteros que, a poco que hicieran tanto Jiménez como Mesa, pues podían mejorar lo que vimos el año pasado. Hablando de Jim, pues la apolillada prensa deportiva zaragozana, pues creo que se le tiene bastantes ganas. No sé el motivo exacto, si estas cosas de periodistas de que si no me das información o si no me haces esta entrevista, si no sé qué, pero el caso es que, bueno, han ido deslizando ya informaciones de un cambio de técnico, cosa que para mí sería un craso error, porque el equipo es muy limitado, pero tiene más o menos una idea de juego, aunque creo que después de tanto empate el equipo debería de ser un poco más atrevido, pero yo creo que cambiar de entrenador no va a cambiar significativamente la trayectoria del equipo, porque si algo hemos ganado con respecto al año pasado es que los jugadores en su mayoría conocen la metodología del entrenador, y en esta categoría, pues a falta de dinero como otros equipos, pues tienes que tirar de lo que es una continuidad en la plantilla. Creo que sería un error. Vamos a seguir teniendo los mismos delanteros y no creo que la llegada de un nuevo técnico pues haga que gente que lleva 0 goles empiece a meter los goles a pares en los partidos. Creo que en algún momento esto va a romper. Sigo pensando que para bien, no para pensar en el ascenso ni mucho menos, que es algo utópico, pero sí para al menos tener una temporada tranquila. Y con respecto a los límites salariales, pues vemos, por ejemplo, como ya comenté, que el Eibar, aparte de que haya fichado a Llorente, pues fichó lo que quiso a comienzo de verano, y después de un comienzo dubitativo, pues ya va líder, tiene 6 veces más de presupuesto y tiene bastante menos audiencia que el Real Zaragoza. Aquí una vez más vemos la pusilanimidad de la directiva, lo mismo que le torean con el asunto de los internacionales, que vemos que el Girona sí tiene fuerza para que un jugador suyo juvenil pueda jugar la última jornada. El Real Zaragoza no tiene fuerza ninguna para que no tenga esa falta de jugadores cuando los convoca la selección española sub-21. Es una más de una directiva que, bueno, después de todo lo que pasó en verano, pues ahora sigue a lo suyo. Tenemos también 3 veces menos de presupuesto que la Sociedad Deportiva Huesca, y podemos hacer también una comparativa
de las audiencias y porque no se prima fundamentalmente lo que son el número de espectadores, y yo con equipos realmente modestos que tengan poca masa, poca gente que lo siga, pero que tengan un trabajo honesto, como puedan ser el Mirandés, el Amorebieta, equipos así, yo estoy a favor de que se les redondee hacia arriba y tengan pues a su favor recibir más de lo que generan. Pero no entiendo que estos equipos que han estado en primera, como Huesca, como Eibar, pues tengan mucho más generando poco. Y es una circunstancia que estamos viendo como hay equipos de ese estilo en primera división, con poca masa social, con pocos seguidores, con pocas audiencias, y que cada vez más están vegetando en segunda división equipos como Málaga, Zaragoza, Sporting, Oviedo, el Deportivo, que está donde está, y en los límites salariales pues vemos este año que tenemos pues casi 3 millones de euros menos que el año pasado para poder gastar, que tampoco lo pudimos gastar porque realmente no se tenía, porque era de las plusvalías que ya han generado traspasos de temporadas anteriores y que se hayan gastado pues en ir parcheando la deuda y en lo que ya sabemos. Aquí la única esperanza o lo que hace que sea realmente a valorar es que haya tanta gente joven que siga siendo del Real Zaragoza, chicos y chicas, teniendo además el constante bombardeo en los medios de Real Madrid, Barcelona, y que sigan siendo del equipo de su ciudad y sigan yendo al estadio a pesar de que no tienen ningún referente de un gran Zaragoza como si tenemos los que tenemos más edad. Vaya bueno.